Sean todos bienvenidos a su programa El Martillo y Punto, un espacio informativo de la actualidad política y social venezolana, transmitido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. De inmediato pasamos a conocer los titulares más destacados del día de hoy. Tenemos que el Ministerio Público ordenó la detención del dirigente de Fedenagas, Edison Arciniegas. Realizaron la liberación del dirigente social Víctor Venegas bajo régimen de presentación. Y por su parte, Andrés Caleca aseguró estar dispuesto a inscribir su candidatura presidencial si la oposición venezolana llama a la abstención. También denunciaron la inhabilitación express por parte del Consejo Nacional Electoral contra el precandidato presidencial Andrés Giuseppe. En este episodio estaremos conversando con el dirigente político y social venezolano Emilio Useche, concejal del municipio Libertador y miembro de la plataforma política Consenso. Ya volvemos. Los mejores perros y hamburguesas de Caracas lo encuentras en Entre Panes, el carrito verde de la Plaza Washington del Paraíso. Regresamos con su programa El Martillo y Punto. Hoy tenemos como invitado especial a Emilio Useche, dirigente político y social venezolano y miembro de la plataforma política Consenso, concejal de Caracas. Emilio, bienvenido. Muchas gracias, José, por permitir hablar al pueblo de Venezuela a través de tu programa. Bueno, Emilio, frente al escenario electoral que vive Venezuela hoy en día, con un cronograma electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral, quisiera saber ¿qué crees? Si hay una salida electoral en estos momentos, ¿Venezuela cuenta con una salida electoral a la crisis social y política que vive el país? Bueno, lo primero que hay que decirle al pueblo de Venezuela es que quien está truncando la salida electoral es el gobierno de Nicolás Maduro a través de su instrumento político que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero además es evidente el totalitarismo en cuanto a la pérdida de la independencia de los poderes públicos. Y bueno, aquí todo el pueblo de Venezuela es consciente de la realidad y del esfuerzo que estamos haciendo y lo que nos estamos jugando históricamente. Cuando me preguntan de que si hay opción electoral, el pueblo de Venezuela está claro, quiere salir a votar. Todos los estudios de opinión dicen que la voluntad mayoritaria y el clamor generalizado del pueblo de Venezuela es que le permitan ejercer sus derechos políticos, es que le permitan ejercer Emilio, su pero voto. ¿cuál es esa opción si hay más de 10 candidatos en el país, 10 candidatos opositores, todos La opción van es por el su voto. lado? La opción primero es el voto. Yo en mis análisis, porque como lo he dicho, en Venezuela hay buhoneros de la política, hay gente que habla de la política, pero no estudió. Porque, ¿cómo es eso que buhonero es de la política? Bueno, ¿cómo es un buhonero? Tú tienes a alguien que vende marca y que paga impuestos y que tiene su local. Y tienes afuera la economía informal. Bueno, igual pasa con la politología. Hay gente como uno que estudió en la Universidad de los Andes estudié yo, soy politólogo de profesión, y hay otros que dicen ser analistas y serán cualquier otra cosa porque no tienen el título de politólogo, ni se han preparado para eso, ni tienen las herramientas, ni tienen los conocimientos. Pero es una cuestión de estudio. O sea, el problema de Venezuela es su clase ¿Y a política. quién consideras tú buhonero de la política en la actualidad? A los que ¿Qué hablan actores? gamelote, a los que hablan gamelote, a los que hablan gamelote. Tú eres más inteligente que yo. Tú sabes quiénes son los que hablan Un gamelote. ejemplo, Emilio, No un me ejemplo voy de a, ellos. no los voy a nombrar porque yo soy respetuoso, porque soy ético. Por eso no lo voy a nombrar. Y no lo voy a nombrar porque en la ética lo que yo sí tengo es que conceptualizar el adjetivo y el calificativo. ¿Por qué le digo que son buenos en la política? Porque no estudiaron. Ya, son informales, pues. ¿No? Que no se vayan a sentir ofendidos. Pero bueno, lo que te quería decir es que ¿Hay candidatos buhoneros de la política? por supuesto, muchos. Un nombre de Además, la ellos. mayoría. Un nombre de ellos, Emilio. Yo más que nombre te voy a decir una cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted le está diciendo al país cosas que no están en el ordenamiento jurídico venezolano o en el ordenamiento constitucional venezolano? Bueno, estaría ¿Está mintiendo siendo pirata? ¿O no? Sí. Sí, concretamente.
Es más, te lo voy a poner porque tú y yo podemos manejar estos términos porque somos estudiosos. Cuando alguien se chuletea en un examen, ¿qué está haciendo? Plagio, Plagio, fraude ¿verdad? académico. Bueno, aquí hay candidatos que hacen plagio con la idea. El principal, por ejemplo, el principal buhonero de la política, tú que me buscaste la lengua, es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, por ejemplo, últimamente está hablando de los 7 consensos. Ah, pero es que salió un espacio Y que se la llamaba plataforma consenso. Consenso está en consenso ¿Eh? con Nicolás Maduro. ¿Ah? La ¿Cómo? plataforma Consenso está en consenso con Nicolás No, Maduro. la plataforma consenso está en consenso con los venezolanos y enfrentado a los plagiadores y enfrentado a los piratas de la política. Este es el gobierno más pirata que ha tenido la historia republicana. El gobierno más pirata. Y es más, te voy a dar un dato así concreto para que no digan de que yo hablo gamelote y entonces me contradigo. El plan de la patria, que fue el que aprobaron en voto en el 2013-2016, una de sus metas era que se iba a bajar la pobreza extrema al 0%. Hoy la pobreza extrema, según los estudios de la encuesta en COVID, está en 62%. Se decía, por ejemplo, de que la producción de barriles petroleros para el 2019, de barriles de petróleo, iba a llegar a 9 millones de barriles de petróleo. Hoy no llegamos ni a 700.000. ¿Son piratas o no son piratas? ¿Le mintieron o no le mintieron al país? ¿Dónde está? Y ojo, una exhortación a toda la ciudadanía. Si usted va a votar por alguien, por alguna opción, usted tiene que leer el programa para que después, cuando no esté a favor, Tiene un programa consenso, programa lo político que va a estamos presentarle al construyendo. país. Sí, 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 sí. Lo estamos construyendo muy responsablemente, pero además, ¿Cuáles son los principales temas bueno, fíjate, que abordan ese fí- programa? clave esa pregunta, clave. Mire, Consenso es un espacio que está muy nutrido por dirigentes sociales, es decir, por los que cargamos en nuestros hombros la crisis, ¿sí? Trabajadores que tú no has visto en la calle, porque tú no me ves a mí en la oficina, tú me has encontrado en la calle con los trabajadores protestando por su salario, por sus pensiones, porque no tienen cómo vivir, ¿no? Es más, quizás hasta nosotros no, tampoco tenemos cómo vivir. Esa es la verdad que hay que decir al pueblo de Venezuela. Jóvenes como tú, ¿no? Que eres más joven que yo, pero también mi generación fue afectada, no tenemos una proyección de futuro. ¿Cómo construimos una familia aquí? Pero voy a la pregunta en concreto en lo del programa porque es buscar darle respuesta a esos problemas. Por ejemplo, el tema laboral es clave. El tema laboral es una cosa que ninguno de los candidatos ha hablado seriamente. Entonces, por ahí hay algunos de los buhoneros, por ejemplo, que prometía $2.500 de pago a un profesor. Ojo, hermano, ¿dónde están los cálculos? O sea, no puede ser tan demagogo. O sea, tienes que decirle la verdad a la gente, ¿no? Bueno, estoy hablando de los salarios, pero ahora vamos a hablar de otra cosa, la migración, que tú sabes que yo soy un estudioso de la migración, recorrí Sudamérica haciendo una investigación etnográfica sobre la migración, conozco el tema. ¿Qué vamos a hacer? Mira, de los 8 millones de migrantes que hay afuera, el 60%, el 70% están entre los 18 y los 49 años, es decir, la vida laboralmente útil. Bueno, esa fuerza de trabajo, esos profesionales se nos fueron de nuestro país. ¿Cómo lo vamos a reconstruir? Bueno, hay una construcción de propuesta para eso que pasa por la ley de movilidad humana. Es necesaria una ley de movilidad humana que el Estado reconozca a su diáspora y le garantice sus derechos. Y bueno, y tenemos también el tema, por ejemplo, en el tema económico. Aquí hay, por ejemplo, María Corina Machado está planteando en su programa privatización con todo. Bueno, ¿Están de acuerdo ustedes de la no, privatización? no, desde el consenso decimos que nosotros tenemos que superar el modelo económico, rentístico, petrolero, corrupto de los últimos 100 años y que es necesario pensarse una nueva matriz energética y una nueva matriz productiva. ¿Y cómo se come eso? Incorporando, por ejemplo, el tema del cambio climático. Porque tú no puedes construir economía sin entender que estás destruyendo con el extractivismo tu economía. Ok, Emilio, hay un programa, existe un programa en, en efecto, como lo has planteado, pero todo programa de gobierno tiene que tener un candidato presidencial, una figura que lleve Por eso. ¿Tienen supuesto. ustedes un candidato presidencial? Bueno, fíjense, nosotros en consenso hemos tomado la siguiente decisión.
Primero, para ser claros con el país, consenso es un espacio donde se articula más de 20 organizaciones sociales, políticas y gremiales, ¿no? De eso, allí hay organizaciones que ya han decidido acompañar a María Corina, hay otras que no, y consenso en pleno ha decidido presentarle al país una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Como aquí sabemos de que se le está violando los derechos políticos a María Corina con la inhabilitación, es una violación de sus derechos políticos, ¿no? Nosotros estamos convocando a María Corina como líder, porque reconocemos su liderazgo, ¿no? Por la votación de las primarias, la estamos convocando, le estamos pidiendo que convoquemos a todas las fuerzas que realmente estén comprometidas. ¿Le ha hecho caso, María Corina, usted? Bueno, vamos a tener una reunión. Estamos buscando la reunión. ¿Con quiénes? Con los diferentes actores. María Corina, Eduardo Fernández, todos los que consideremos, esto es importante para consenso, todos los que consideremos que realmente están comprometidos con el cambio democrático y electoral. Por ejemplo, una cosa concreta, ¿no? Y esto lo digo yo muy responsablemente, y es la posición de Emilio Seche como concejal, como líder político. Yo no voy a acompañar a Ventura. O sea, alguien que se salga de la ruta electoral no la voy a acompañar. No tiene sentido. ¿O cuántos muertos? Vamos a seguir poniendo muertos nosotros los pobres. Vamos a seguir nosotros poniendo los muertos, vamos a seguir nosotros poniendo la vida en el asfalto por lo acomodado. Yo creo que eso ya se acabó. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar? Porque, por lo que entiendo y lo que he visto, están realizando campaña electoral desplegado en el país, sin candidato. Bueno, mira, yo creo que es necesario que la clase política tenga sindéresis y sea responsable ante el país y comprenda y entienda de que nosotros los ciudadanos venezolanos queremos ejercer el voto y queremos votar por un candidato de consenso unitario que sea capaz de darle la victoria al pueblo de Venezuela en el 2024 para en diciembre celebrar el cierre de año con la expectativa de volver a encontrarnos con nuestros familiares. Y si María Corina, en dado caso que María Corina Machado no sea inscrita en la elección presidencial que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral para el 28 de junio, ¿a quién va a apoyar consenso en las elecciones? Es que nosotros lo que estamos diciendo... ¿Hay un plan B? Nosotros le estamos diciendo, le estamos construyendo un método para proponérselo a María Corina. ¿Por qué para proponérselo a María Corina? Porque nosotros reconocemos en María Corina un liderazgo que fue legitimado por la participación de las primarias. Yo acompañé las primarias, yo promoví las primarias, y María Corina es un liderazgo que fue legitimado. Ahora, en lo que decidamos todos los venezolanos, debe estar incorporada María Corina. Y no solamente incorporada, debe liderar el proceso María Corina. La responsabilidad ante el país que hoy tiene María Corina la pone en una situación bastante compleja que nosotros entendemos, y por eso queremos acompañar ese proceso de construcción unitaria. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Un consenso, una negociación o otras primarias? Porque ya estamos a destiempo. No, ya mira, estamos casi 2 meses de la elección. Esto va a pasar, hay una cuestión técnica electoral. Nosotros tenemos menos de, a ver, hoy estamos a 12, estamos hoy, ¿verdad? Bueno, sí. El 21 inicia la inscripción de candidatos, es decir, dentro de 9 días, hasta el 25. Esa es la trampa que hizo este gobierno con ese programa. Bueno, en 9 días tenemos que resolver eso. ¿Qué creo yo que técnicamente deberíamos hacer? Bueno, que todos los que tengan la posibilidad de inscribirse se inscriban. Todos se inscriban, ¿no? Pero que María Corina, en una construcción colectiva con los que queremos cambiar esto, decidamos cuál va a ser la opción que apoyemos todos. ¿Para qué? Para ganar el 28 de julio y después del 28 de julio convocar a un proceso de relegitimación de poderes en donde podamos volver a hacer una nueva elección en donde María Corina pueda participar como líder de la oposición y sea la presidente. ¿Tu opinión sobre el registro electoral? Bueno, el registro electoral es la jornada que se ha hecho para el registro electoral es limitante. Y te doy un dato concreto, y lo publiqué antier. Necesitamos mínimo 614 máquinas para poder inscribir a los 3,5 millones de jóvenes. ¿Y por qué? ¿De dónde sale ese número de las 614 máquinas? Resulta que hay 19 días hábiles en la jornada y cada día tiene 5 horas. 5 por 19 son 95
95 horas. Esas 95 horas que va a trabajar cada punto multiplicada por 60 minutos da 5.700 minutos. Si suponemos y si inferimos de que cada persona pueda durar un minuto, que creo que va a durar más de un minuto, quiere decir que lo máximo que podremos inscribir en cada punto son 5.700 personas y nada más son 25 puntos. ¿Usted cree que de verdad están liberando la posibilidad de que ejerzamos nuestro derecho democrático y el ejercicio de la soberanía? No, pero este pueblo se va a movilizar y va a seguir en la ruta electoral. Hay múltiples situaciones arbitrarias que han denunciado partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gremiales, en torno a arbitrariedades de detenciones, de arbitrariedades en los procesos electorales, cosa que no puede escapar de este escenario electoral que se presenta de las elecciones presidenciales de 2024. Pero frente a ello, ¿qué están haciendo ustedes? Con respecto, por lo menos, al registro electoral, ¿están haciendo algo? ¿Qué acciones están tomando en torno a eso? Bueno, mira, en este momento tenemos un equipo desplegado, hicimos una alianza y articulación con diferentes organizaciones juveniles y sociales, y entonces tenemos un equipo desplegado que estamos empezando a convocar para poder llevar el jueves, estamos planteándonos para el jueves una jornada de movilización para el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántas personas llevarían a inscribirse? Estamos trabajando, lo tenemos que llamar, que la gente nos diga, o sea, es un tema de contacto con la gente. ¿Cuánto tenemos en la base de datos ya? 225 personas. De esas 225 personas vamos a llamar para saber cuántas personas es la que vamos a poder movilizar. Pero de 225 personas hay 3 millones de personas que no están inscritas en el registro. Es el trabajo. Es el trabajo. ¿Qué crees que se enfrenta la oposición en torno a eso? ¿Qué se está planteando? No, bueno, a ver, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo y es un esfuerzo autónomo e independiente de consenso. Bueno, hay algunos que tienen más fuerza y tienen más recursos para hacer cosas que están haciendo menos que nosotros. Bueno, pero esa es la responsabilidad de ellos. Nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad y además es una responsabilidad también ciudadana. O sea, el joven que hoy sea nuevo elector no tiene que estar siendo, ¿cómo es que se llama? Nariciado para ir a ejercer su derecho. El artículo 132 de la Constitución habla de que toda persona tiene el deber constitucional de participar de manera solidaria en la vida pública del país, promoviendo los derechos humanos y la convivencia democrática. Quiere decir que aquella persona que no esté participando solidariamente en la vida política del país no está cumpliendo su deber constitucional que dice el artículo 132. Entonces también es una responsabilidad ciudadana. Bien, Emilio, hay informaciones extraoficiales que dicen que ciertos actores políticos de los partidos del denominado G4 estarían planteándose sustituir la candidatura de María Corina Machado por la de Manuel Rosales. ¿Cuál es la opinión de consenso en torno a eso? Bueno, mira, nosotros somos muy respetuosos en cuanto a las legítimas aspiraciones, porque en política el que respira, aspira, ¿no? Somos muy respetuosos de eso. Sin embargo, consideramos que lo que no está bien y lo que no es ético es construir agenda oculta. Y de eso estamos acostumbrados, lamentablemente, en Venezuela. Entonces, insisto, el problema, desde mi punto de vista, el problema de fondo de Venezuela es la clase política que durante los últimos 6 décadas, durante los últimos 60 años, ha hegemonizado la esfera pública y durante por lo menos las últimas 4 décadas nos han llevado siempre hacia el abismo. Es público y comunicacional, Emilio, el estado actual del ciudadano venezolano en torno al escenario electoral. Hay despolitización, hay apatía en torno a la participación política en Venezuela. ¿Cuál es el llamado que le haces a los venezolanos en torno a la participación en venidero escenario electoral? Mira, José, esta casa que nos pertenece a los dos, nos la robaron, está destruida. ¿Qué hacemos? ¿La construimos? ¿Estarían dispuestos a sumar fuerza para construirla? Bueno, lo mismo le preguntamos a los venezolanos. Esta casa nos la destruyeron. ¿Le quiere echar pichón? ¿Le quiere echar pichón a sumarse, a sumar voluntades para reconstruirla? Tiene que tener claro una cosa. No va a ser fácil y lo primero que se necesita
son tres cosas: voluntad, estudio y trabajo. El mensaje a quienes hoy realizan acciones para dividir a la oposición y realizar una piedra de tranca para el factor de la unidad de la oposición venezolana en torno a las elecciones presidenciales. Bueno, que se van a enfrentar con un pueblo unido. Se van a chocar ante un pueblo que está unido. O sea, el clamor, la ola democratizadora es imparable. Cuando la gente toma la decisión de cambiar, cambia, José, cambie. Insisto, el problema, el último obstáculo, o es más, voy a decirlo así, concretamente, el último obstáculo heredado de los viejos pensamientos del siglo XX es la clase política venezolana. Bien, muchas gracias, Emilio. Bueno, conversábamos con Emilio Seche, dirigente social y político venezolano, concejal del municipio Libertador de Caracas y miembro de la plataforma política Consenso. Hemos así finalizado con nuestro programa El Martillo y Punto. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como @puntopisodecorte, @wviainfo y @elmartilloven. Será hasta otra próxima oportunidad. Este programa es producido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, el portal de noticias El Martillo Venezuela y el proyecto audiovisual Doble Vía.